Hermanos amados, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bendición que podamos, por lo menos a través de este medio, reunirnos para tener esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, especialmente gracias a Dios por la vida de mi hermano Alejandro Hernández, que de esta manera nos está apoyando para que no se interrumpan las clases de la Escuela de Formación Cristiana en este periodo de ausencia nuestra debido a compromisos ministeriales y también a compromisos familiares. Hermanos, vamos a iniciar la clase del día de hoy, así que les pido por favor que inclinen sus rostros y ahí a donde ustedes se encuentran, oremos a nuestro Dios para poner este tiempo en sus manos. Padre bendito, yo te doy gracias nuevamente junto con mis hermanos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paciencia. Y gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este que es tu día para estudiar tu palabra y para estudiar las cosas relacionadas con tu reino. Dios eterno, te rogamos, por favor, te pedimos que tú tomes el control de todas las cosas, que tomes el control de estos medios que estamos utilizando para impartir esta clase de Escuela de Formación Cristiana, del curso de catecúmenos. Pero Señor, más que nada, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos explique y el que nos lleve a toda verdad. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de la instrucción tuya, necesitamos de la enseñanza tuya. Así que te suplicamos, por favor, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están presentes, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen ese deseo de aprender de tu palabra, de ser instruidos y de prepararse mejor como siervos tuyos. Usa mi vida, por favor. Usa la vida de mi hermano Alejandro. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, no estoy usando la cámara en esta ocasión, debido a que, bueno, estamos de viaje, nos andamos moviendo de un lugar a otro y no estaba preparado para hacerlo con imagen mía grabada. Pero vamos a compartir pantalla en este momento para comenzar a explicar la clase del día de hoy. Hemos terminado ya, hermanos del grupo de catecúmenos, hemos terminado ya con el módulo de Biblia y estamos comenzando hoy con el módulo doctrinal, el módulo de doctrinas de la Reforma, y vamos a comenzar hoy hablando de un tema que nos va a llevar varias clases y que es hablar primero sobre algunos antecedentes de lo que es la Reforma, porque pareciera increíble, pero muchos cristianos evangélicos no se identifican con la Reforma protestante del siglo XVI, o bien no han entendido o no tienen claro la tremenda importancia que para nuestra vida espiritual y para la vida de nuestra iglesia tuvo ese movimiento que fue un movimiento del Señor, que fue un movimiento que el Señor inició en el año 1517, hace poco más de 500 años, allá en Alemania, aunque en realidad es un movimiento que el Señor había iniciado mucho antes. Así que hoy vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la Reforma y vamos a comenzar a hablar también de algo que ahora se conoce como las 5 solas. No es que nadie lo haya establecido con ese nombre, creo que es algo que en el proceso histórico de la vida de la Iglesia Reformada se fue dando, se fue gestando, y que para ahora, para nosotros los cristianos reformados del siglo XXI, tiene un profundo sentido doctrinal, tiene un profundo sentido de enseñanza. Podemos decir que las 5 solas
forman ese fundamento doctrinal que compartimos prácticamente todos los cristianos evangélicos de nuestro tiempo. Así que vamos a comenzar a hablar de eso. Es todo un módulo del que vamos a estar hablando: historia de la Reforma, las 5 solas, y después hablaremos de las doctrinas de la gracia. Así que voy a compartir pantalla en este momento para que podamos comenzar con esta clase. Ustedes ya están viendo ahí en la pantalla, están viendo proyectada en este video el título de la clase de hoy: la reforma de la iglesia. Así que comencemos, arranquemos con este tema. Ya he dicho algunas palabras de introducción. Espero que ustedes pongan atención, que en el momento que lo requieran le pidan al hermano Alejandro si puede ponerle pausa, comentar alguna cosa, preguntar alguna cosa, tratar de hacer esta clase lo más dinámica posible, aun cuando lo estemos haciendo de una manera semipresencial o parcialmente en línea. Bien, y comencemos por tratar de dar respuesta a esta pregunta: ¿qué es la Reforma Protestante? Bueno, voy a leer lo que yo mismo escribí en esta diapositiva. Es un movimiento que se comienza a manifestar dentro de la Iglesia Católica Romana desde el siglo XIV, principalmente con hombres como Juan Wycliffe, Juan Hughes y Jerónimo Savonarola, que no estaban de acuerdo con la corrupción papal y con la proliferación de supersticiones dentro de la iglesia. Este movimiento de reforma, que les digo inicia de una manera más notoria en el siglo XIV, ya se venía gestando desde siglos atrás. Desde siempre Dios ha mantenido un rebaño fiel, ha mantenido un remanente fiel dentro de su iglesia. Y a pesar de todos los excesos, de todas las desviaciones, de todos los desmanes, por decirlo así, que la iglesia vivió durante la Edad Media, en toda esta época que conocemos como iglesia imperial y después como iglesia de la Edad Media, fue una época de oscurantismo, fue una época de oscuridad espiritual. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente fiel dentro de su iglesia. Y en el siglo XIV, fíjese que estamos hablando todavía de 2 siglos antes de Lutero, se comenzaron a levantar algunos hombres como los que ya mencioné, que pagaron el trabajo que hicieron para el Señor, pagaron el haber levantado la voz con su vida. Ellos murieron en la hoguera. También, tal vez el caso de Juan Hughes es el más conocido entre ellos 3, aunque Juan Wycliffe también es sumamente conocido. Hombres que levantaron una voz en contra de la corrupción, en contra de las supersticiones, en contra de las falsas doctrinas que estaban siendo enseñadas en la iglesia en ese tiempo. Sin embargo, el movimiento de reforma protestante, y un poco más adelante les voy a decir de dónde viene el término de protestante, este movimiento alcanzó su clímax, sin lugar a dudas, con un monje agustino llamado Martín Lutero, de nacionalidad alemana. Y esto fue ya en el siglo XVI. Pero no se detuvo incluso cuando ya no estaba Martín Lutero. Continuó con hombres como Melanchthon, como Zwinglio, como Juan Calvino, como Juan Knox, hasta bien entrado el siglo XVI. Y todo este movimiento espiritual que Dios hizo, que fue el mover del Espíritu Santo, el que lo llevó a cabo, se dio en Europa, en diferentes países europeos, principalmente Alemania, posteriormente también lo que hoy es Suiza, Ginebra, Holanda, España, Inglaterra. Prácticamente todo el continente europeo fue abrazado por este avivamiento, fue abrazado por este movimiento espiritual de la Reforma Protestante.
La principal bandera que enarbolaron los reformadores de los siglos XIV, XV, XVI y hasta parte del siglo XVII, su principal bandera era que la iglesia volviera a estar basada en las sagradas escrituras. Ese era su principal reclamo, esa era su principal bandera. Volvamos a la Biblia, volvamos a lo que está en las escrituras, que se reconociera, y este era también otro clamor, que solo a Jesucristo se le puede tener y se le puede considerar como Salvador de los hombres, como Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, sin necesidad de más intermediarios, que se enseñara que la salvación no se gana por obras, ni se puede comprar con indulgencias, ni se puede comprar con ninguna otra cosa, sino que es un regalo de Dios por medio de la fe, como la misma palabra enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es la esencia del movimiento de reforma protestante del siglo XVI, y nosotros, hermanos, por si ustedes no lo sabían, si ustedes son cristianos evangélicos, ustedes son herederos de la reforma del siglo XVI. Nosotros como iglesia somos herederos de esa reforma, de ese movimiento espiritual que el Señor levantó de una manera poderosa en el siglo XVI. Que no fue un movimiento fácil, que no fue un movimiento rápido, que fue un movimiento que tuvo el costo de miles y miles de vidas que tuvieron que ser entregadas, miles y miles de vidas que fueron verdaderamente sacrificadas como mártires, como testigos de la verdad del Señor Jesucristo. Esa es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, la reforma protestante de la que nosotros somos herederos y de la que nosotros somos descendientes hasta hoy en el siglo XXI. Y voy a mencionar algunos de estos hombres, voy a mencionar solamente algunos porque son muchos, pero digamos, mencionemos a los más famosos. Jan Hus, fíjense que el nombre Hus quería decir o significa algo así como ganso, y ahorita les voy a platicar una anécdota que tiene que ver con el apellido y con prácticamente una palabra profética que dio Jan Hus cuando iba a ser torturado y martirizado en la hoguera. También conocido obviamente como Juan Hus o Juan de Husenitz, que era el lugar de donde él era, fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la reforma protestante. Él nació en el siglo XIV, año 1369, en la ciudad de Husinec, en República Checa. De hecho, su apellido en realidad es un derivado del nombre de la ciudad a donde él nació, y falleció el 6 de julio de 1415 en Constanza, Alemania. La causa de su muerte fue muerte en la hoguera. Y dicen que y aquí viene la anécdota que yo les quería compartir, cuando Juan Hus, cuyo apellido significaba ganso, era llevado a la hoguera, él dijo: podrán apagar en este momento el graznido de este ganso, pero un día Dios levantará un águila que va a seguir predicando su verdad y que va a continuar con este movimiento de reforma y con este movimiento de liberación. Y es curioso que el escudo que Martín Lutero utilizó tenía precisamente un águila. Y tal vez el Espíritu de Dios le permitió a Juan Hus ver que casi 200 años posterior a la muerte de él,
el Señor levantaría a otro hombre que en esta ocasión, de una manera definitiva, podría llevar a cabo ese movimiento que Juan Hughes había iniciado dos siglos antes. Bien, perdón, me regresé. Bien, y estamos hablando entonces de Martín Lutero. No hay suficiente tiempo para hablar de la biografía de Martín Lutero, solamente déjenme decirles que él fue un alemán, hijo de un minero esforzado, que quería lo mejor para sus hijos. Logró que Martín Lutero fuera a la escuela de leyes, porque él quería que él fuera un abogado y que fuera una persona importante, una persona notable. El mismo Martín Lutero cuenta en su biografía que en una tarde en que él regresaba a caballo a su casa, lo sorprendió una tremenda tormenta eléctrica y que había rayos que caían por todos lados. Él estaba seguro de que iba a morir, se bajó de su cabalgadura, se refugió en el peor lugar donde alguien se puede refugiar en una tormenta eléctrica, que fue debajo de un árbol, y empezó a clamar a quien él conocía. Él era católico y conocía de santos, y entonces dice que clamó a Santa Ana y le dijo: si tú me salvas de esta tormenta, yo te prometo que yo me voy a hacer monje. Yo voy a dejar la carrera que estoy estudiando y me voy a hacer monje. Yo no creo que Santa Ana lo haya escuchado, pero sí creo que Dios, el Dios del universo, lo escuchó, y escuchó más que nada su corazón. Así que él salió sano y salvo de aquella tormenta, y en cuanto llegó a su casa, impactado todavía por lo cercano que vio la muerte, él hizo la promesa de hacerse monje. Habló con su papá, le dijo que dejaba la escuela de leyes y que se iba a un monasterio, y se hizo un monje de la orden de los agustinos. Y durante su época de monje, él estaba permanentemente atormentado por un sentimiento de culpa que no lograba quitarse de encima. Él echaba mano de los recursos que su iglesia, que la iglesia católica le había enseñado, y entonces echaba mano de la confesión y de pedir perdón, pero él decía: tal vez hay pecados que yo ni siquiera recuerdo y por los cuales no he podido pedir perdón, y seguramente que yo voy a terminar en el infierno porque no he podido ser perdonado de todos mis pecados. En esa angustia vivía Martín Lutero. Así que uno de sus maestros le recomendó, para tratar de calmarlo y de que no viviera en esa permanente angustia, que él leyera más las escrituras, que él leyera más la Biblia, y Martín Lutero comenzó a hacerlo. Y fue así que él comenzó a descubrir las verdades que están en las escrituras, y llegó un día a levantarse totalmente en contra de todas las falsedades y de todas las mentiras que estaban siendo enseñadas en su iglesia en ese tiempo. Este hombre nació el 10 de noviembre de 1483, murió el 18 de febrero de 1546, milagrosamente y por obra del Señor. No murió en la hoguera, el Señor lo salvó de morir en la hoguera, y él murió de enfermedad, murió de muerte natural, no siendo realmente tan grande. Era una persona tal vez de 60 y pico de años, muy enfermizo, su salud no era buena. Sin embargo, es un hombre que Dios lo usó para transformar la iglesia, para transformar la sociedad en la que él vivía y para transformar buena parte del mundo. Quizá el evento más conocido en la vida de Martín Lutero es cuando él, harto de las enseñanzas papales y harto sobre todo de la venta de indulgencias, que no era más que un negocio que el Papa León X tenía para tratar de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, que costó millones y millones ahora diríamos de pesos o de dólares, qué sé yo, pero fue algo carísimo.
y para financiarlas entonces se inventó que las personas podían hacer que sus familiares que ya habían muerto y que según ellos estaban en el purgatorio, salieran del purgatorio siempre y cuando las personas compraran algo que le llamaban indulgencia. Y había una serie de vendedores itinerantes de las indulgencias que iban pueblo tras pueblo predicando y diciéndole a la gente que si de verdad amaban a sus seres queridos que estaban sufriendo en el purgatorio, que compraran indulgencias, y decían, cayendo la moneda en la alcancía y saliendo el alma del purgatorio. Mentiras como esas fueron atacadas duramente por Martín Lutero. Él escribió 95 tesis o 95 enseñanzas en las cuales decía por qué no estaba de acuerdo con las enseñanzas que el papado estaba dando dentro de la iglesia. Y esas 95 tesis las clavó en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg en Alemania, a donde él era catedrático, un 31 de octubre de 1517. Y por eso ahora celebramos el 31 de octubre como el Día de la Reforma Protestante. Por cierto, hace apenas 3 años, menos de 4 años, celebramos los 500 años de ese evento, de cuando Martín Lutero clavó en las puertas de la abadía de Wittenberg en las 95 tesis, y esto dio inicio a todo el movimiento de reforma protestante. Movimiento que fue duramente atacado por el papado, por el Papa León X, que era el que estaba en ese tiempo, quien lo tildó de hereje e incluso lo excomulgó. Y entonces Martín Lutero, cuando eso ocurrió, cuando fue excomulgado con una bula papal, dicen que él levantó una protesta, que él protestó por lo que estas personas estaban haciendo, quemó la bula papal en señal de protesta, y de ahí se empezó a llamar protestantes a los que seguían esas enseñanzas de Martín Lutero. Protesta en contra del pecado, protesta en contra de la mentira, protesta en contra de las supersticiones, y por eso muchos de nosotros orgullosamente nos identificamos como cristianos protestantes, porque sí, protestamos contra el pecado, protestamos contra la herejía, la verdadera herejía, que es la que enseña falsedades que no están en la Biblia. Martín Lutero fue seriamente atacado, no solamente por el Papa León X, sino por el mismo imperio, quien estaba en ese tiempo como emperador de lo que se conocía como el Sacro Imperio Romano. Era nada más y nada menos que Carlos V, aunque ahora nos suene a nombre de chocolate en barra, pero era el emperador que abarcaba prácticamente toda Europa. Y el emperador, por supuesto, que era católico romano. La Iglesia Católica y los reyes y los príncipes y los emperadores estaban coludidos en un mismo deseo de poder, eran uno solo. Así que el movimiento de Martín Lutero creció tanto, la gente lo escuchaba tanto, seguía tanto sus enseñanzas, y era tan firme en su protesta en contra de las falsas enseñanzas de la falsa iglesia, que fue convocado un concilio, una reunión en la que estuvo el mismo emperador, Carlos V, presente, y hubo toda una reunión de clérigos, de sacerdotes, de cardenales, cuyo único propósito era que Martín Lutero se retractara de todo lo que había dicho. Esto llevó varios días, pero el miércoles 17 de abril del año 1521, apenas habían pasado 4 años de las 95 tesis, por cierto, en este año 2021,
estaremos celebrando 500 años, o hemos celebrado el 17 de abril 500 años de la conocida dieta de Worms. En alemán la W se pronuncia como B, la dieta de Worms, donde se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. O sea, había por ahí 44 tesis que a lo mejor las toleraban de alguna manera, pero 41 de ellas exigían que él se retractara. Se habla de que esto fue algo muy amenazante, muy intimidante para Martín Lutero, y que cuando se le pidió cuando llegó el momento de decir te retractas, niegas todo esto, él terminó su discurso con palabras que se han hecho famosas como estas, y él dijo: ya que su más serena majestad, refiriéndose a Carlos V, que estaba ahí presente, y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Terminó con esas palabras su discurso famoso, Martín Lutero, y dio inicio en ese momento una lucha verdaderamente fuerte para que se impusiera la enseñanza de las Escrituras. Martín Lutero iba a ser atrapado saliendo de ese concilio, y un príncipe, uno de los príncipes de ahí de Alemania, que era simpatizante de él, el príncipe Federico, lo secuestró, lo mandó a secuestrar, pero para protegerlo, se lo llevó a su castillo, lo tuvo encerrado ahí un año, porque si no, él sabía que lo iban a matar. Y ese año Martín Lutero lo aprovechó para traducir el Nuevo Testamento al alemán. La primera traducción de la Biblia al alemán la hizo Martín Lutero durante ese año en que estuvo en un encierro forzoso. Bien, Martín Lutero no es el único, ya lo decía yo desde el principio, hubo otros reformadores. Tal vez uno de los más famosos después del movimiento de Lutero fue Juan Calvino en Ginebra. Juan Calvino era de origen francés, y era un hombre tal vez no tan apasionado como Lutero. Lutero era un hombre sumamente apasionado, sumamente fogoso. Se dice que Calvino era más bien un intelectual, era más bien un docente, pero alguien que fue un estudioso profundo de las Escrituras, un estudioso sistemático y profundo de la Biblia. Y bueno, las iglesias reformadas como la nuestra, como la iglesia presbiteriana, debe mucho en cuanto a las enseñanzas, en cuanto al sistema ordenado de estudiar la Biblia de Juan Calvino. Zwinglio fue otro gran reformador, también con una personalidad diferente. Zwinglio era un guerrero. De hecho, Zwinglio murió en batalla. Era un hombre, tristemente se levantaron incluso guerras después de que se inició todo este movimiento de reforma protestante, y Zwinglio se habla de que murió en batalla. Algunos otros, como Menno Simons, hay un movimiento, una iglesia que se llaman menonitas, que vienen de ahí, de Menno Simons. Enrique VIII, aunque se le pone aquí como un reformador, tal vez sea de los reformadores menos consistentes, más bien alguien que seguía los intereses de su reinado. Él era rey en Inglaterra, y fue el que fundó la iglesia anglicana. No habría tiempo para hablar
de toda la historia de las diferentes ramas de la iglesia protestante, pero bueno, solamente a manera de que ustedes tengan una idea de por qué nos llamamos reformados, de por qué nos llamamos también protestantes. Bien, otros reformadores famosos por otro motivo, pero que también fueron sumamente importantes, sobre todo fue Reina Valera, perdón, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina y posteriormente Cipriano de Valera son los que le dan nombre a la Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera, pero déjenme hablarles primero un poquito de cada uno de ellos. Casiodoro de Reina era un monje también en España que comenzó a leer los escritos de Lutero, comenzó a escuchar las predicaciones de Lutero, y él se convenció también de que esa era la verdad, y entonces él abandonó el monasterio en el que estaba. Lo mismo ocurrió más adelante con Cipriano de Valera, que también era monje, y ambos tuvieron que huir hacia Ginebra para salvar su vida, porque también estaban condenados a la hoguera por parte de la Inquisición. Casiodoro de Reina en el año 1569 hizo la primera traducción protestante de la Biblia al castellano. Una Biblia que es conocida históricamente como la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque, bueno, el editorialista, el de la imprenta, acuérdense que se acababa de inventar la imprenta también, tenía como logotipo de su imprenta el que ustedes están viendo ahí en la pantalla, un oso que estaba como tratando de trepar a un árbol para alcanzar un panal de miel. Y entonces se le conoció a esa edición como la Biblia del Oso. No es que así se llamara, así fue conocida por la imagen del editor, digamos. Y el que la tradujo fue solamente Casiodoro de Reina. Y entonces, ¿por qué aparece después Cipriano de Valera? Bueno, porque varios años después, casi 33 años después, Cipriano de Valera hizo la primera revisión de la traducción que había hecho Casiodoro de Reina. Y a partir de esa revisión, digamos que se agrega también el nombre, el apellido de Cipriano de Valera, y conocemos entonces la traducción como Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, aunque realmente la traducción la hizo Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera hizo una revisión, aunque una revisión importante, de esa primera traducción. Y si bien son conocidos por la traducción de la Biblia, la primera traducción al castellano, al español, ellos fueron grandes reformadores también, hombres que llevaron adelante también las mismas ideas de la reforma que nosotros vamos a comenzar a estudiar también el día de hoy. Bien, hasta ahí una brevísima, muy breve historia de la Reforma Protestante del siglo XVI. Vamos a comenzar con el tema conocido como las 5 solas. Y ahorita les voy a decir por qué se llaman 5 solas y no solos. Ahorita lo explico. Las 5 solas son la base de la doctrina protestante. Yo les podría decir, estas 5 doctrinas las compartimos prácticamente todos los cristianos evangélicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, metodistas, de diferentes denominaciones. A veces tenemos diferencias hasta absurdas entre nosotros, que si la forma de cantar, que si la forma de adorar, que si unos levantan las manos, que si otros no las levantan, que si unos danzan, que si otros no danzan, en fin, esas son nuestras principales diferencias. Hay otras diferencias doctrinales también más importantes, pero creo que todos coincidimos en estas 5 doctrinas que nosotros vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Así que yo les pediría que ustedes memoricen estas 5 solas. Que dice, ¿por qué sola? Bueno, porque la palabra es en latín
y significa lo que en español es solo o solamente o únicamente o exclusivamente. Y entonces los reformadores del siglo XVI hicieron énfasis en estos solamente o exclusivamente y decían, por ejemplo, sola escritura, quiere decir solo la escritura es la única fuente confiable en materia de cosas relacionadas con Dios, nada fuera de la escritura. Cuando se ponen estas solas o cuando se pone este solo, se está tratando de eliminar cualquier otra cosa que se quiera agregar. Ningún catecismo, ningún libro, ningún análisis, ningún documento, por más importante que sea o por más sabia que haya sido la persona que lo escribió, se puede poner por encima de la escritura. Y esta es una de las principales banderas de nuestra fe como cristianos evangélicos. Y nosotros debemos de seguirla manteniendo, diciendo una y otra vez, solo la Biblia, solo la escritura. La segunda sola que vamos a estudiar es solo por fe. Somos salvos únicamente a través de la fe. El único instrumento que Dios usa para que nosotros seamos salvos es la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 nos hablan bien de esto y nos hablan también de la tercera sola gratia o solo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la fe, la salvación nunca puede ser por obras. Alguien no llega a salvarse nunca por sus buenas obras, es solamente por gracia, es gratuito. Y esto a través de la fe. La cuarta sola es solo Cristo. No hay más salvadores, no hay más mediadores entre Dios y los hombres, solo Cristo. No es necesario los santos, no son necesarias las vírgenes, no es necesario ningún otro intermediario para que los hombres podamos tener ese camino abierto hacia el Padre, abierto hacia Dios. Solo Cristo, solamente Cristo. Y la quinta sola es solo a Dios la gloria. Nadie, ni humano ni divino, merece que se le dé la gloria, merece que se le adore, solamente Dios. Y este debe de ser un principio que debemos de guardar también en la iglesia reformada. La gloria es solamente para Dios. Puede ser que nuestro hermano cante muy bonito, que nuestra hermana cante muy bonito, que el hermano predique muy bien, que la hermana predique de una manera excelente, pero la gloria es solamente para Dios. Puede ser que alguien aparentemente haga muchas obras dentro de la iglesia, la gloria solamente es para Dios. Entonces, memorícenlas, por favor. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria son la base de nuestra fe cristiana evangélica. En el tiempo que nos resta todavía de esta clase, vamos a comenzar a ver la primera de las solas. Sola escritura. ¿Y por qué decimos que sola escritura? ¿Y por qué decimos que solo la escritura? Bueno, nos basamos en la misma escritura, nos basamos en la misma Biblia. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica de la fe también. No hay ninguna otra autoridad, ningún líder religioso, ningún pastor, ningún llamado apóstol o llamado profeta, ningún líder, por más santo que sea y por más santidad en la que viva, tendrá jamás la autoridad que tiene la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Ningún otro libro podrá tener jamás la autoridad en materia de fe y práctica que tiene la palabra de Dios. Y por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente.
Los seres humanos somos muy dados a inventar cosas, somos muy dados a agregar cosas, a ponerle más cosas a lo que la misma escritura nos enseña. Nosotros tenemos que tener presente nada que contradiga la revelación de Dios es válido, que regule la vida del creyente. Algunos pasajes bíblicos en los que nos podemos basar y que podemos tomar como un fundamento de esta doctrina son Gálatas capítulo 1 de 6 al 10, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:3, entre muchos otros pasajes. Vamos a verlos cada uno de ellos porque constituyen la base bíblica de lo que estamos diciendo. Leamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así la palabra. Es Pablo el que está escribiendo a los Gálatas, a la iglesia en Gálatas, y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este pasaje es bastante claro en cuanto a la exclusividad del mensaje del evangelio. No hay muchos mensajes del evangelio, no hay muchos evangelios diferentes. Hay por ahí un libro que es conocido como el libro de Mormón y que dice incluso en su subtítulo, otro evangelio de Jesucristo. Bueno, pues ya desde el momento en que me dicen que es otro evangelio de Jesucristo, yo sé que es maldición, porque eso quiere decir la palabra anatema, sea anatema. Y desde ese momento que me están diciendo que es otro evangelio de Jesucristo, yo puedo saber que es maldición eso que trae ahí, por más que suene hermoso, por más que suene atractivo o piadoso lo que ahí diga. Hay un solo evangelio. ¿Por qué Pablo le escribía esto a los Gálatas? Bueno, porque se habían introducido ya de una manera muy temprana en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, sobre todo judaizantes que trataban de convencer a los nuevos creyentes de que no podían ser salvos si no se circuncidaban, algo que no enseña el evangelio y que entonces comienza a transformarse en un evangelio diferente. Y por eso Pablo les dice, me asombra de que tan pronto ustedes se han dejado engañar y se han alejado de la verdad y están siguiendo un evangelio diferente. Y hermanos, nosotros en el siglo XXI debemos de estar atentos de cuando de una manera sutil se nos comienza a enseñar un evangelio diferente. Cuando se nos quiere enseñar que la bendición, por ejemplo, depende de qué tanto des en la iglesia. Una de las enseñanzas que se han puesto de moda en los últimos años es aquello que le llaman sembrar y se trata de que tú siembres 1,000 pesos para que el Señor te regrese 10,000 pesos en bendiciones y son las invitaciones constantes a que siembres y a que siembres. Lo único que la palabra me enseña que debo de sembrar es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar, dice el Señor Jesucristo, y habla del que predica la palabra. Eso es lo que debemos sembrar. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener? Es fruto para vida eterna. Es fruto en almas que reconocen a Jesucristo, en vidas transformadas por Jesucristo. Hay múltiples enseñanzas modernas. Hay algo que le llaman el evangelio de la prosperidad, hay algo que le han llamado la teología de la liberación, que inclusive animaba a los pueblos en los años 70, sobre todo, a tomar las armas para liberarse
del demonio del capitalismo y si era necesario pelear con las armas en la mano, y hubo sobre todo sacerdotes católicos que abrazaron esta falsa doctrina, este falso evangelio, pero también pastores cristianos evangélicos que lo abrazaran. Tengamos cuidado con esto. Y sigue diciendo el versículo 7, no que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lean ustedes, por favor, Romanos capítulo 10, de los versículos 8 al 12, al 13, y vean qué sencillo es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y dice entonces aquí Pablo de una manera muy, muy tajante, aunque un ángel del cielo o nosotros mismos les anunciáramos otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Y lo reafirma después en el siguiente versículo, en el versículo 9. Entonces, solo la escritura, solo el evangelio tal y como ha sido enseñado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es otro pasaje de la escritura que remarca la importancia de la inspiración de la escritura en la que nosotros creemos. Nosotros afirmamos, y hace algunos años hubo una declaración muy famosa, conocida como Declaración de Chicago, que habla de la inerrancia de las escrituras. ¿Qué quiere decir inerrancia? Quiere decir sin error, no tiene error. Es increíble que haya tenido que haber toda una reunión, todo un concilio en la ciudad de Chicago hace algunos años para establecer claramente la Biblia no contiene errores. ¿Y por qué fue necesario hacer esto? Porque se han levantado voces de teólogos liberales que dicen que la Biblia contiene errores, que hay partes de la Biblia que no las debemos de tomar tal cual o que no las debemos de tomar tan estrictamente porque tal vez ni siquiera fueron inspiradas por el Señor. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, y miren, yo subrayé ahí toda la escritura, desde la primera palabra con la que empieza el Génesis hasta la última palabra con la que termina el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dice el texto completo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el siguiente versículo, el 17, que ya no viene aquí, a fin de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra, es decir, para la obra de Dios. Entonces, creemos que la escritura es infalible, que la escritura es inerrante, que no contiene errores. ¿Y qué parte de la escritura? Toda la escritura, de principio a fin, los 66 libros de la Biblia. Es interesante el tomar en cuenta que la palabra que en segunda de Timoteo 3:16 es traducida como inspirada, en el griego es theoneustos, y theoneustos literalmente significa exhalar o exhalado por Dios. Theos es Dios, neustos es exhalar, neuma es aire. Entonces, theoneustos quiere decir exhalar. Y lo que dice literalmente segunda de Timoteo 3:16 es que toda la escritura ha sido exhalada por Dios, ha sido soplada por Dios. Es decir, la Biblia fue soplada, fue exhalada por el mismo Dios. De la misma manera que en el huerto del Edén, cuando Dios tomó arcilla, tomó lodo, formó al hombre y después sopló en él espíritu de vida, de la misma manera Dios sopló en aquellos hombres que él quiso utilizar para escribir la Biblia. Él sopló de su espíritu, sopló de su enseñanza, dio la palabra suya para que llegara hasta nosotros. Es esa inspiración de parte de Dios que nos obliga
a poner la Biblia por encima de toda otra autoridad, opinión o declaración humana. Y por eso es que en nuestros cultos reformados, la parte central de nuestro culto es la exposición de la palabra, es la predicación de la palabra, porque creemos que es la misma exhalación de Dios. Espíritu y palabra van siempre tomados de la mano. En nuestro culto reformado son importantes cada una de las partes del culto. Es importante el tiempo de oración de confesión, el tiempo de oración de ofrecimiento, el tiempo de alabanza, por supuesto, el tiempo de oración de intercesión, el tiempo en el que levantamos las ofrendas, el tiempo en el que se celebran los sacramentos, pero la parte central del culto reformado es la exposición de la palabra, porque es Dios mismo hablándonos a nosotros, Dios hablándole a su iglesia. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra exhalada, la palabra inspirada por Dios, y por lo tanto no hay otra autoridad o no hay ninguna otra declaración u opinión humana que pueda estar por encima de ella, por encima de la Biblia. Espero que estén todavía siguiéndome, hermanos. Espero que nadie se me haya dormido todavía y que estemos bien alertas y bien atentos a esto. Bien, el tercer texto en el que nos estamos basando para establecer la sola escritura, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de Jesucristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Miren, aquí Pedro está hablando de esa experiencia extraordinaria, única, maravillosa que vivió él junto con Jacobo y con Juan cuando estaban en el llamado Monte de la Transfiguración, cuando el Señor Jesucristo les pidió que lo acompañaran a orar y cuando se aparecieron allá en aquel monte también Abraham y Moisés hablando con Jesús, y que Pedro dijo, Señor, bueno sería para nosotros que levantáramos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Abraham. Y en ese momento se oyó una voz enviada del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense qué experiencia más maravillosa fue la que tuvo Pedro en aquella ocasión. Sin embargo, observen lo que dice inmediatamente después en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. A ver, Pedro acababa de vivir o había vivido, y de eso estaba hablando aquí, una experiencia sobrenatural extraordinaria. Sin embargo, él tal parece que dice en esta parte, sí, eso fue algo hermoso, eso fue algo tremendo, fue algo inolvidable lo que pasó ahí, pero ¿saben qué? Tenemos algo todavía más seguro que esa experiencia. Es la palabra profética, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios. Cuando está hablando aquí de palabra profética, se entiende en el texto en un término general, está hablando de toda la escritura, no solamente de los libros proféticos o no solamente de las profecías. Era bien frecuente que en el pueblo hebreo se refirieran a toda la escritura como la escritura y los profetas, o los escritos y los profetas, no hablando específicamente de una profecía o de un libro profético, sino de toda la Biblia. Entonces, aquí Pedro, permítanme por favor parafrasearlo solamente para explicarlo de una manera más clara. Dice, aparte de esta experiencia que nosotros hemos tenido y que fue una experiencia extraordinaria, tenemos la palabra que está escrita en la Biblia y que es más segura todavía que las experiencias. Otra tendencia que se da mucho en las iglesias de finales del siglo XX y más del siglo XXI es exaltar la experiencia personal. Es que yo he sentido la misma presencia de Dios en mí
y miren, hasta me caí y hasta comencé a hablar en otras lenguas y tuve visiones y tuve sueños y bueno, uno muchas veces se pregunta si eso verdaderamente fueron manifestaciones de Dios. Yo no quiero meterme en poner en duda nada de eso. Solamente quiero decir, hay algo más seguro que mi propia experiencia. Mis sentidos me pueden engañar, mis sueños me pueden engañar. Lo que yo considero que fue una visión o una profecía que supuestamente me fue dada, puede ser engañoso, puede ser mi mente, puede ser mi emoción. Tengo algo más seguro, que es la escritura, que es la palabra profética que ha sido dada a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Y sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en el versículo 20 dice algo que también es tremendamente importante para nosotros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nosotros acabamos de estar estudiando el método inductivo o el estudio inductivo de la Biblia. Y ahí hablamos del segundo paso del método inductivo, que es la interpretación. No voy a repetir porque ustedes ya lo tienen bien claro. Y la interpretación, yo les decía en alguna ocasión, es una sola. No es que haya muchas interpretaciones, no es que se pueda interpretar la escritura de diferentes maneras. Y aquí nos los dice también, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquella enseñanza de segunda de Timoteo 3:16, aquí la vuelve a repetir ahora Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguno de los escritos de la Biblia están ahí porque a Pedro se le ocurrió, porque a Pablo se le ocurrió, porque a Lucas o a Juan o a Moisés o a Habacuc o a cualquier otro escritor de la escritura se le ocurrió escribir determinada cosa de una manera privada, sino porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, todo eso, toda esta enseñanza y ciertamente muchos otros pasajes de la Escritura nos ayudan a entender y nos ayudan a establecer cuán importante es para nosotros como cristianos evangélicos, como cristianos reformados, como cristianos protestantes, levantar la bandera y seguir diciendo el día de hoy una y otra vez, solo la Escritura, nada más que la Escritura. ¿Qué debemos de enseñar? ¿Qué debemos de predicar en la iglesia? Solo la Escritura. Toda la Escritura, pero solo la Escritura, nada más que ella. Podremos apoyarnos en ilustraciones, podemos apoyarnos en escritos teológicos, podemos apoyarnos en otras cosas como apoyo, como una forma de redondear o de explicar de una manera más clara lo que dice la Escritura, pero nunca le podremos añadir ni le podemos quitar a lo que dice la Escritura. Me parece que esta es la, bueno, no, hay otra diapositiva. Dice, se refiere precisamente a este texto de Pedro. Dice, las Escrituras no son asunto de interpretación personal, nunca. La Escritura no es un asunto de interpretación personal, si no habría tantas interpretaciones de la Escritura como personas existen. No es verdad que esto es lo que yo entiendo de la Escritura y por lo tanto esto es la verdad para mí. No, puede ser que no la estés interpretando adecuadamente, si no has hecho una buena observación, si no has hecho un buen análisis, si no lo has hecho apegado a la dirección del Espíritu Santo. No es un asunto de interpretación personal. Número 2, ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, de un deseo o de un proyecto humano. No es
por un deseo humano, aun cuando la Biblia, lo hemos dicho también, es igual que Jesucristo, 100% divino, 100% humana. ¿Y por qué decimos que es 100% humana? Porque fue escrita por seres humanos como ustedes y como yo, por hombres falibles también, por hombres pecadores, y ejemplos sobrarían para ponerlos, pero aún así ellos fueron solamente instrumentos. Está plasmado ahí su estilo literario, su personalidad, su forma de escribir, pero la enseñanza que contiene no llegó a nosotros porque ellos tenían intencionalmente el deseo de ponerlo como un proyecto suyo, sino porque fue inspirado por Dios. Número 3, cuando estos hombres hablaron, hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tan conscientes hayan estado ellos de la inspiración del Espíritu Santo? No lo sabemos, yo no lo sé, pero estoy seguro que fue el Espíritu el que inspiró todas y cada una de las palabras que, por ejemplo, Pablo escribió en sus 14 epístolas. El Espíritu Santo inspiró cada una de las palabras que Juan de Patmos escribió en el Apocalipsis, con toda seguridad. Fue el Espíritu de Dios el que lo hizo. Entonces, para concluir esta parte, sola escritura o solo la escritura significa que la escritura es inspirada por Dios, está completa en sí misma, no hay nada que agregarle, es inerrante, lo que yo les decía hace un momento, es decir, no contiene errores, es infalible y por lo tanto incapaz de errar o de guiarnos al error, es decir, no falla, y es la autoridad suprema por encima de todo. El conocimiento relacionado con Dios solamente está contenido en la Escritura. Solo Escritura implica también que la palabra es la única que obliga la conciencia de manera universal. Sola Escritura no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido con la palabra y que resumen largas horas de estudio y debates por parte de grandes hombres de Dios. No es que eliminen el valor de esos. Nosotros en la Iglesia Presbiteriana usamos el catecismo de Westminster, el catecismo mayor y el catecismo menor. Usamos la confesión de fe de Westminster. Usamos también el catecismo de Heidelberg, usamos la confesión helvética, entre otros documentos que son documentos útiles. No es que tengamos por qué eliminarlos, pero la escritura está por encima de ellos y solamente será válido lo que dicen esos documentos en cuanto coincidan con lo que dice la escritura. Sola escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer la palabra, aquello de que esto es lo que yo entiendo y esto es válido para mí, eso no. Y sola escritura requiere de reglas de interpretación transmitidas a través de los siglos, algo de lo que hablamos ahora que acabamos de revisar lo que es el estudio inductivo de la Biblia. Hay reglas de interpretación que han sido transmitidas a través de los siglos y que nosotros no las podemos desdeñar, no las podemos hacer a un lado. Sola escritura no nos permite despegarnos del pasado y hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la fe. No podemos hacer eso. Sola escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. No pueden los maestros ni la iglesia juzgar a la escritura, sino que son juzgados por ella. Sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad, como dice la propia Biblia, que tracen la palabra de verdad con rectitud. Bien, hermanos, hasta aquí nos da tiempo de llegar en esta clase. Ya vieron ustedes aquí en su pantalla que lo que sigue es solo por fe, pero eso lo estaremos tratando, si Dios lo permite, el próximo domingo.
Así que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que por favor ore con ustedes para terminar esta clase después de despejar algunas dudas si las hubiera. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que muy pronto nos veamos nuevamente. Dios les bendiga.